¿Qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio del show de Alex.tv. Como ven, tengo un invitado y tengo el gran placer y el honor de tener desde Chile a Patrick Vargas, terapeuta integral y naturópata. ¿Cómo estás, Patrick? Gracias por aceptar mi invitación. Sí, encantado de poder acompañarte. Te agradezco también la invitación y más aún la información que vamos a entregar en relación a personas que ya han investigado sobre los casos que tenemos publicados en plataformas de redes sociales. Así es, muchas gracias. Y por cierto, menciono, empezando el video, que toda la información, Patrick, que tú me des, yo la voy a publicar tanto en la descripción del video como en un comentario adjunto de esos que quedan al principio. Ya decidirás fuera de grabación que tu canal o la información que tú quieras compartir acerca de los servicios que das. Y quisiera empezar con esta pregunta. Me parece que especialmente te enfocas mucho a lo que es la regresión, ¿estoy en lo correcto? Vidas pasadas y cuestiones de experiencias en el astral. No sé si nos puedes platicar un poquito de esto, por favor. Sí, correcto. Por ejemplo, acá en consulta, bueno, tenemos un centro de salud de medicina natural, somos un equipo multidisciplinario y manejamos diversas técnicas. Sin embargo, en los últimos 2 años se ha incrementado muchísimo el uso de la hipnosis interdimensional o visión remota. La razón principal es porque existen muchas complicaciones en el ser humano que no han tenido respuesta ni desde el área médica, ni desde otros enfoques psicológicos o desde la dinámica que tiene el ser humano en interactuar con su exterior, con su entorno. Y es ahí donde con esta hipnosis interdimensional identificamos intrusión de parte de planos sutiles, de entidades, de diversas razas incluso, que están generando complicaciones en el humano y con el objetivo de observar su energía, con algunos proyectos específicos, y eso es lo impactante. Entonces las personas han encontrado respuesta en relación a las sesiones que están publicadas, se han identificado con muchas situaciones que le acontecen en casa, pensamiento intrusivo, parálisis del sueño, diversos síntomas derivados de la manifestación de entidades del astral. Ok, perfecto. Entonces, este tipo de regresión es, me imagino, un poco diferente a la regresión tradicional de vidas pasadas, que es, digo yo, porque he tenido, yo no sé hacerla, pero he sido parte eh, de otros terapeutas que la han hecho conmigo, que es caer en una relajación, empezar a acceder como al inconsciente Ujú. y ir a descubrir estas memorias que no están conscientes, pero sí se mantienen de alguna manera ahí en el inconsciente. Ya el mecanismo es muy debatible, que si esta información está allá afuera, si fue una especie de nube o que si está dentro de nosotros, en nuestras células y todo. Yo creo que hay varias ponencias al respecto, pero en el caso de la tuya ¿es igual acceder memorias o cómo le llamarías? O sea, ¿cómo haremos el salto de dimensión para entender y acceder donde estas entidades están controlando a tus pacientes, a tus clientes? Sí, primero comprender de que la hipnosis clásica, hipnosis regresiva, que si bien es válida en un trabajo terapéutico, pero se desmarca muchísimo de la hipnosis interdimensional. Si bien en esta última el objetivo es investigar cuándo se originó la intrusión de estas entidades, que normalmente ocurre líneas de vidas atrás o varias reencarnaciones atrás. Ahí se genera un pacto, un acuerdo. El objetivo es saber qué pacto, qué acuerdo se firmó que permitió de que esta entidad esté acechando a la persona y generándole el caos que puede manifestarse a nivel psicológico, físico, en otras áreas. Entonces, no es tanto de farándula si fuiste, por decirlo de una forma, si fuiste rey, princesa, mendigo. No, no va por ahí con ese enfoque. Si bien te puede dar una explicación respecto a que lo que hiciste en la vida anterior tiene que ver con lo que estás pagando o lo que estás recibiendo en esta actual, pero eso ya es un enfoque más New Age, ¿ya? Donde también existen ciertas trampas porque no te deja ver qué es lo que hay de fondo, cómo existen controladores sobre este holograma Tierra, cómo ellos confeccionan la vida de cada ser humano en cada encarnación. Entonces eso es lo que nos muestra las regresiones clásicas, eso es lo que nos muestra la hipnosis clásica. Entonces el objetivo es ir a la etiología, al origen de lo que está condicionando el bienestar de la persona en su línea de vida actual. Ok, sí, comprendo bien y una disculpa si no, me ¿No? corriges. De alguna manera esta regresión llegamos, como dices tú, al momento en que de seguro no lo recordamos, de seguro conscientemente no, Claro. hicimos algún tipo de acuerdo. Vamos a poner un ejemplo, hace 4 vidas, quiero tener dinero, quiero tener salud, quiero tener esta posición, quiero tener poder, porque típicamente es una relación simbiótica, ¿no? Con estas entidades, o sea, me das, y me gustó mucho cómo lo explicaste con Luis en uno de tus vídeos, que explicas que estas entidades, deidades, yo les llamo entidades basadas en la adoración y en el intercambio,
logran modificar esta realidad física, ¿no? O sea, ellos tienen ya maneras que han logrado y por eso pueden dar este tipo de situaciones que como quiera casi nunca cumplen su pacto. O sea, mi recomendación es nunca se metan con brujería, con peticiones, con vamos a pedirle a este santo y esto, porque no va por ahí. Una entidad realmente evolucionada, no le quiero llamar de luz, pero una entidad clara, con visión clara, no da regalos, no está para resolverte la vida, ¿verdad? Empezaría por Correcto. otros, empezaría por otros que lo necesitan más que nosotros. Entonces, de alguna manera tú regresas, por ejemplo, 3, 4 vidas atrás y se explica la naturaleza del pacto que se hizo con esta entidad. En mi caso, yo también he trabajado con romper estas alianzas, tiene muchos nombres, alianzas, creencias limitantes, etcétera, Mm. y se me ha dicho que muchas veces se recontratan, particularmente al dormir, que hay que tener un esfuerzo consciente, que porque a veces pues están tan acostumbrados a esta entidad que pues, ya te tenía de cierta manera, ya estabas ya eres cliente de ellos, rompes y luego vuelven y tú en este estado inconsciente del sueño, pues de alguna manera puedes caer a volver a recontratar, ¿no? A volver a hacer este contrato, que no es un contrato como los tradicionales, ¿no? Es que no se firma así, sino es un acuerdo Sí. y de alguna manera, pues otra vez requerir este saneamiento que se da con tu terapia. No sé qué piensas al respecto. Es así, tal como acabas de mencionar, por ejemplo, la brujería. En la brujería uno, claro, si se identifica o se le dice que la persona recibió algún tipo de este trabajo, va a buscar obviamente alguna persona, sicario espiritual, chamán, brujo, el que sea, para poder revertir esa condición o ese trabajo. Las entidades regresivas o arcónticas, que también acuña esa terminología, son los reyes del engaño. Por lo tanto, claro, la persona va a buscar un servicio para sacarse de este trabajo. Sin embargo, ese terapeuta o ese guía o ese gurú o ese chamán también tiene una entidad de turno. Mientras lo ignore, esa entidad va a crear las condiciones adecuadas, quizás se ponga de acuerdo con la entidad de la persona que consulta, para incrementar mucho más el acoso y el acecho. Puede que la persona sienta en un mediano o corto plazo algún beneficio de la intervención de este nuevo brujo. Sin embargo, por eso tú lo mencionabas recién, aquí el que siempre gana es la entidad regresiva, no es el humano. Ellos siempre van a sacar la mejor tajada de esto. Y cuando uno comienza a buscar esta ayuda exterior, deja de reconocer su propia divinidad y se expone o expone su propia soberanía a que lo que esté allá afuera intervenga en la línea de vida, tome control. Y claro, si desconocemos aún más el pacto original o el acuerdo que se hizo hace cientos de vidas atrás, la entidad de turno siempre va a estar ahí. Pero sucede algo curioso también. Si me acerco a un brujo, por ejemplo, que tiene una entidad jerárquica más poderosa, puede tomar el control de la persona o puede someter a la entidad que tiene la persona para que trabaje para la jerarquía. Cada caso es particular, cada caso es impactante. La forma en que tiene de engañar a estas entidades, de someter, de implantar, de colocar dispositivos, engramas o varios condicionantes que encaucen a la persona en ese proyecto arcóntico de base. Entonces, por la manera en que lo planteas, yo creo que podemos aventurarnos a decir que un alto porcentaje de la humanidad de alguna u otra manera debe tener algún tipo de implantes, ¿no? Digo, yo lo hablo y lo digo sin problema, no que me considere menos o más, pero en ocasiones, particularmente cuando he tenido situaciones desafiantes. Digo, hace un mes tuve un accidente automovilístico que fue fuerte, digo, el coche mío fue pérdida total, ahí se pueden imaginar, fue un accidente fuerte. Y ahí inmediatamente, Patrick, inmediatamente, pero yo no veo entidades ni nada, sino es intuitivo totalmente. Sentí que se adjuntaron y es donde dices, estaban al acecho. Yo tuve un mal día, caigo en miedo, porque casi muero, caigo en preocupación, porque la otra persona, el accidente también, llega mi familia, mis hijos se asustan, toda esta mezcla e inmediatamente siento a las entidades. Y en mi caso, sabes que aunque trabajo yo también con gente que hace situaciones similares a ti, también intento trabajar con mi propia intuición, como dices tú. Y al día siguiente que dormí un poco, que se fue el miedo un poco, que ya vi que, bueno, la vida sigue, no pasó a mayores, se fueron las entidades. O sea, tal vez ya no les gustó. O sea, ya no les gustó que yo ya no estaba en miedo, en pánico, que ya no estaba vibrando en estas emociones que yo estoy seguro que ellos se alimentan, ¿no? Entonces, a mí en mi canal es algo que me gusta recomendar mucho, que hay que dejar atrás este tipo
de emociones, ¿no? O sea, no forzado, decir no quiero tener miedo, quiero ser valiente, no, sino entender que todo este tipo de situaciones es donde estas entidades se aprovechan de nuestras situaciones desafiantes, por ejemplo, si te falta el dinero, si te falta la salud. Entonces, no darles pie, pues, y trabajar en eso por nosotros mismos, sin buscar las salidas fáciles, por ejemplo, como la de la brujería, por ejemplo, como inclusive, perdón, pero estar orando continuamente. Es que, ¿qué pides? Es que no, es que pedí, oré, sí, pero tú crees que un ser realmente celestial, un ser así divino, un Dios, que para mí esa palabra no me gusta la palabra creador, porque creador nos creó, nos dio todo, pero no está continuamente, no es el papá que nos está chiflando, sino es el papá que nos respeta y nos da poder. Y dice, tú, no me estés pidiendo, quieres un trabajo nuevo, búscalo, necesitas más dinero, gánatelo. Pero sí tenemos esa situación por las religiones de continuamente estarle pidiendo y en lo personal, yo soy un católico ya no practicante y cuando he ido recientemente a iglesias por situaciones de velorios, por situaciones de matrimonios y demás, que ya es exclusivamente cuando voy, como ya no participo en el rito, veo el rito. Es increíble la cantidad de simbolismos y la cantidad de cuestiones que están. Y mi pregunta es, ¿a quién se lo están haciendo, verdad? Porque definitivamente no me suena esto como un creador, un Dios si constantemente nos está pidiendo que nos agachemos, que nos victimicemos, que nos culpemos. Y es increíble el rito para mí, ya que lo observas como observador y ya no como practicante. Y además un Dios iracundo que te premia o te castiga. Así es. Entonces hay tantas incongruencias, pero es importante que el ser humano reflexione, investigue, pueda discernir. Pero lamentablemente, como resultado de la ingeniería social de quienes tienen el poder, impulsan un sistema, un adoctrinamiento a través de diversas líneas. Por lo tanto, eso es lo que ya va condicionando a la persona y tiene el concepto, que es lo que tengo que pensar, decir, hacer, cómo vestirme. Entonces, claro, es difícil sacar a la persona ese dogma, esa creencia. Y como tiene tan arraigado de que somos tan diminutos, tan insignificantes, necesitamos de algo afuera para poder encauzarnos en algún tipo de milagro o manifestación de ayuda. Y no es así. Hay que considerar que esta cárcel, que es manejada por estas entidades regresivas, es una cárcel holográfica. Nosotros, antes de ingresar a ella, somos esencia, somos totalidad, sabiduría, amor, somos dioses, si le quieres llamar así, pero nos fraccionan para poder manipularnos, estudiarnos y a intentar incluso replicar nuestro gen luz. Por lo tanto, van a aplicar todas las estrategias necesarias para que nosotros nos identifiquemos con la fisicalidad y lo que el sistema ofrece, diseñado por ellos. Por eso nos cuesta creer de que somos capaces de crear o modificar la realidad, que curiosamente la física cuántica te explica que tú puedes modificar la realidad. Pero sin embargo, claro, siguen estas creencias, estos dogmas, esta imposición de ideologías o de ideales justamente para encauzarte en un plano más terrenal, para dejarte más pegado a la fisicalidad, al 3D. Pero cuando comienzas a empoderarte, a saber que eres totalidad, que eres divinidad, que estas bestias te tienen que temer a ti y no al revés, cambia el juego. Ahí es cuando lo hablamos con Luis respecto a hackear la Matrix. Se puede, pero hay que empoderarse y es conocimiento. Pero antes que llegue a ese conocimiento, viene el sistema a distraerte con muchos estímulos, con temas de diversión, con películas, y curiosamente te hacen primado negativo para que ridiculices aún más lo que pudiese generar una apertura de conciencia. Lo bueno es que hay grupos de personas que sí ya traspasaron eso y están incorporando información y están dándose cuenta cómo este sistema está manipulado, no solamente a nivel físico, sino lo que está sobre ese nivel físico. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Yo también pienso que bueno, sí lo veo así, la salida realmente es cuando ya no estamos en el físico. Ahí es donde creo que se puede dar la salida y es llegar con el plato vacío, o sea, ¿qué significa no llegar con ningún tipo de rencor o de inclusive a estas entidades, sino decir, mira, yo no soy de aquí, yo ya me voy, o sea, me tuviste un tiempo, pero ya me voy, ya. Yo sé que me puedo ir, estar convencido de eso y conocer nuestra esencia, que nuestra esencia opera fuera de este sistema, ¿no? Ujú. Ahora, en el físico, ¿qué significa? Mientras no desencarnemos, o estemos en esta carne, bueno, pues poquito como lo menciona Luis, también me gusta la idea de explotar lo máximo en esta realidad, de intentar ser tu mejor versión y, por ejemplo, del dinero, pues dejar dominar el dinero y no dejar que el dinero te domine, como bueno, pues de alguna manera lograrlo, ¿no?
Es una energía el dinero tan curioso porque hay gente que tiene poco dinero y vive excelentemente bien. Hay gente que tiene mucho dinero y está sufriendo. ¿Por qué? Porque no la está dominando la energía. Igual tiene mucho dinero porque tiene más dinero, necesita más físico, está totalmente, yo le llamaré la palabra, se me está escapando, discúlpame la palabra, Ujú. estamos como adictos, adictos tanto al dinero, a los placeres, como dices tú muy bien, a las diversiones. Y siento que todo es un enfoque, todo es una reacción. Por ejemplo, digo, yo sé que en Chile les gusta mucho el fútbol, igual que aquí en México. Entonces, está bien ir a ver a Chile, ir a ver al Colo-Colo, está bien, pero si tú no le das tampoco tu energía y si, por ejemplo, pierde tu equipo, que no caigas en una ira o lo descargues con un aficionado del otro equipo, ese tipo de situaciones, ¿no? Sino simplemente digas, vine, me divertí, no es importante si ganaron o perdieron y ya me voy a mi casa, ¿no? Creo que así podemos dominar lo que esta realidad nos ofrece y no tal vez tener una vida como de budistas o como de tibetanos, decir, "Me tengo que ir a un monasterio, encerrarme, a no tener televisión, no tener internet, no tener libros, no tener nada, no hablar con gente, porque sí, de cierta manera todo lo exterior, como bien dices tú, si no ponemos nuestra solución ahí, tienes que buscar adentro, tienes que encontrarla adentro y te puedes complementar, ¿no? Como esta información que tú divulgas y todo es excelente, pero al final todos tienen que ir al interior y descubrir su esencia y siento que ese proceso es personal, nos apoyamos en esta información, pero al final es algo que se tiene que sentir adentro. Soy esto, soy, como dices tú, a veces suena un poquito arrogante decir somos dioses, es que todos somos eso. Todos venimos de eso, estamos aquí, pero no somos de aquí, como se decía, que Jesucristo lo decía, ¿no? Eh, a mí es la parte que me gusta mucho de su historia, de que decían que él venía a dar información, realmente, no tanto a liberarnos, ni mucho menos. Correcto. Eso es el conocimiento. El conocimiento te permite tener claridad, discernir, saber cómo filtrar la información que viene desde afuera. Y es parte del proceso participar, qué sé yo, en algún tipo de doctrina, creencia. Es parte del proceso. Pero hay que comenzar a activar el sentir, lo cual es una de las tantas informaciones que sacamos en sesión. Los seres luz que ahí se presentan, obviamente verificados, porque estas mismas entidades regresivas se pueden hacer pasar por seres luz. Entonces los seres luz que nos acompañan en sesión hacen mucho hincapié en activar el sentir y apagar la mente, que es fundamental. La mente es el principal dispositivo que manejan estas entidades arcónticas. A través de la mente nos controlan. Casos más extremos que hemos visto acá en consulta cuando las personas llegan donde escuchan voces, le incitan a hacer cosas autodestructivas, autoflagelo, dañarse o dañar a otro. Voces claras y específicas, voces diabólicas. Entonces tenemos muchos casos. Todas las sesiones que están ahí publicadas en YouTube son todas diferentes. Cuando uno comienza a ver las sesiones, comienza a entender la dinámica, cómo las entidades regresivas comienzan a manipular al humano, cómo comienzan a engañarlo. Y eso empodera mucho más al humano. Eso es parte del conocimiento. Entonces ya no te vas a comprar lo que te vende el sistema. Tal como tú dices, si vas a realizar alguna actividad en grupo, ya vas a saber cómo protegerte, cómo no ser parte de un egregor o una vibración tóxica o negativa en particular, donde se aprovechan entidades de ese conjunto de personas para extraerle su energía o parasitarlo. Entonces, no se trata de aislarse del mundo. Y por otro lado, también, como lo mencionaste, tampoco el objetivo es cuál es la misión, que es lo que te vende la New Age, buscar la misión. Y hay gente que pasa toda la vida y nunca encuentra su misión. Por eso tenemos que dimensionar si esta es una cárcel holográfica, de lo cual hay mucha evidencia, así lo mencionaba Salvador Freisedo, entre otros, del objetivo es salir de la cárcel. Eso de fondo, pero para salir de la cárcel necesita conocimiento. ¿Quién controla la cárcel? ¿Cómo manipulan estos controladores? Y a través de cómo estos controladores también manipulan a través de guías, gurús, medios, contactados, etcétera. Sabiendo eso, vas a saber perfectamente que todo tu poder está acá adentro, que no necesitas nada allá afuera. Y cuando lo activas, las bestias se alejan, las bestias se van. Y eso es así. Muchas personas me escriben, por ejemplo, que están con la famosa parálisis del sueño. Sienten que se les sube algo en el pecho, se les subió el muerto, como dicen en México. O Ujú. que ven una entidad, cuando están paralizados, ven entidades dentro de la habitación, el famoso hombre alto, oscuro, con sombrero y capa, o un animal de ojos rojos y ven solamente esos ojos encendidos. Entonces, cuando la persona comienza a incorporar esta información, se empodera, se programa antes de irse a dormir, se empodera y enfrenta a la entidad con total soberanía. Y ojo, no se trata de, ándate de acá, no estés en mi casa, no te lo permito, no te autorizo. No, es más allá. La persona tiene que hacerse consciente, activar un fuego que sale del centro cardíaco y lo tira hacia el frente, hacia la bestia o a toda la habitación. Y esa entidad tiene que pulverizarse, quemarse, eliminarse. Son entidades regresivas, no hay otra opción, hay que eliminar. Entonces, cuando escuchen a alguien que dicen, no, te hablan dentro de los engaños,
hay muchos contactados, guías, medium, qué sé yo, y que te mezclan verdades con mentiras, que es parte del engaño. 80% verdad y 20% mentira. Te puede decir, sí, si ves una entidad, empodérate, enfréntale, dile que se vaya, que no le das permiso, no autorizas. Claro, y uno lo ve, ah, perfecto, me empoderé. Sí, la entidad se fue, te dice. Pero la entidad no es algo que te va a decir, sí, discúlpame, no te quería implantar, no quería hacerte daño, nos vemos, no vuelvo nunca más. No, ese es un engaño. La entidad sigue, aplica otro protocolo para acechar al humano, para implantarlo. Ah, el humano me vio, se dio cuenta. Perfecto, entonces que no me vea ahora y sigo paralizándolo, colocando el implante, colocando portales en casa o a la familia, etcétera. Sí, sí, muy importante información que dices. Yo te quisiera hacer una pregunta, es un poco difícil, pero ¿qué crees tú? ¿Por qué a alguna gente le pasa eso? Por ejemplo, fue una entidad a visitarlo, se conocen tal vez de antes un acuerdo previo, tiene que ver a veces con situaciones como el físico, por ejemplo, la casa tenía ya la entidad ahí junta, tú te mudaste a esa casa y vamos, venga, aquí hay un posible que le puedo echar, porque... Yo he notado que cuando se dan situaciones así, como por ejemplo viene después de una fuerte tristeza, de un fuerte enojo, de un evento, de uno o varios eventos, que esas entidades, parecido a lo que sucedió con mi accidente, siento que acechan y dicen, ahora es momento, ahora esta persona está desprotegida y es donde intentan atacarte en tu momento de mayor penumbra y por eso tal vez trabajar en que si se tiene una pérdida, si se tiene una situación, si se está sufriendo malestares económicos, médicos, no dejar que nos bajen tanto, ¿verdad? Para seguir manteniendo esta protección. Porque es claro que no llegan al 100% de la gente, ¿no? Historias son abundantes, pero pues hay gente que dice, yo no lo experimento, ¿no? ¿Qué sientes que puede hacer que nos predisponemos Todas las posibilidades están. Porque claro, puede haber un lugar geográfico, una casa, un sector que esté muy parasitado, que antiguamente, qué sé yo, años o siglos atrás, se ejecutó alguna actividad oscura de baja frecuencia, algún desencarnado por ahí que voluntariamente o no fue voluntario, lo sacaron del juego y quedó esa energía impregnada. Incluso animalitos, ¿ya? También. El tema es que lo primero de base que cada ser humano entrando a esta cárcel holográfica tiene una o varias entidades de turno, ¿ok? Si en el trayecto esta entidad saca el provecho y ejecuta el proyecto que tiene de fondo con el humano, lo va a hacer por vida tras vida. Pero como te mencionaba anteriormente, si por alguna razón solicita, porque estas entidades buscan el consentimiento, si el humano solicita por alguna petición, rezo, oración, invocación, encendió una velita y qué sé yo, a... puede que llegue una entidad jerárquica más pesada y se apodere de ese humano, ¿ya? Entonces siempre de base tenemos una entidad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque estamos en terreno arcóntico, estamos de visita, ¿ya? Y por eso el conocimiento permite que tú sepas de qué trata este juego, te empoderes y te liberes. Claro, no es que la entidad te van a dejar de buscar. Van a estar otras que te van a ver porque estás vacante, no tienes entidades encima. Pero el propio conocimiento va a hacer que no se apoderen de ti. El propio conocimiento va a hacer de que no estés ejecutando algún tipo de acción que permita la intrusión de estas bestias. Eso es importante, eso es vital. Pero lo primero es entender de qué trata el juego, quiénes son los controladores, cosa que también antiguas civilizaciones ya hablaban de esto. Los textos encontrados en Nahamadi, en Egipto, cerca del año 50, textos apócrifos. Jesús también lo mencionaba, justamente lo que va a pasar cuando tú desencarnes y aparecen entidades intentando venderte algo que no es, ¿ya? Entonces, cuando tú sales del holograma también está el famoso túnel de luz, los parientes descarnados, pero Mm, son imágenes holográficas en su mayoría proyectadas sí, claro. por estas mismas entidades para engañarte. Son los reyes del engaño. Ese es el resumen justamente de cómo Mm. ellos nos manipulan y hacen que volvamos una y otra vez a este holograma. Pero el momento es ahora, tomar conciencia para no regresar a este juego que por voluntad propia decidimos ingresar la gran mayoría, voluntad propia. Pero el juego estaba tan bien estructurado a favor de estos arcontes que nos quedamos acá. Nos olvidamos vida tras vida de que somos divinidad, que somos dioses, somos creadores y nos identificamos con lo físico y retornamos una, otra vez y otra vez. Sí, sí, hace mucha resonancia lo que dices. Y de hecho, acabo de hacer un vídeo de mis cápsulas sobre el libro que decías, que me parece, se le conoce como Libro Secreto de Tomás, Biblia Gnóstica, etcétera. Correcto. Del año 45 me parece se encontró. Y sí, con esta gnosis o esta información, ¿verdad? De que como bien dices, estamos, en dónde estamos y cuáles son las reglas del juego. Me vino a la mente cuando lo mencionabas un poquito, era como la Unión Soviética, que decía yo nunca fui cuando, mientras fue Unión Soviética,
ya luego fui cuando fue Rusia, pero decían que tú llegabas a la Unión Soviética, por ejemplo, en avión, y te asignaban una persona en la KGB a que te siguiera, al menos al principio, ¿no? A tu hotel y que viera que no eras un espía, a lo que fueras, de visita, de turista, de trabajo. Entonces Ujú. me suena así como parecido de que llegamos a este mundo y tenemos nuestro arconte de turno, nuestra entidad de turno, que un poquito nos está evaluando, siguiendo, intentando explotar. Otra cosa que sí lo he mencionado, ellos de alguna manera tienen que respetar la regla del libre albedrío, de alguna manera tienen que tener nuestro consentimiento, ¿no? Y es increíble que se los damos si caemos presa del juego de la Matrix, que es la adicción a los placeres, la adicción al dinero, el enfoque al físico, que significa el miedo a la muerte, un excesivo enfoque a hacer cualquier cosa con tal de mantener la salud o extender la vida y no perderle miedo a la muerte, entendiendo que no es muerte, o sea, porque es un simple cambio, ¿no? Es como si un día tuvieras un pantalón y el otro día tienes otra cosa, ¿no? Ujú. Y entendiendo que ahí en ese punto de transición llamado muerte, nos vamos al astral y ahí está la salida para mí. No es fácil, de seguro, es muy difícil, pero creo que el punto base o el punto de arranque es llegar al astral entrenándote toda tu vida, preparándote para el momento de tu muerte, de que llegues y sepas que eres chispa divina. Sepas que adentro de tu alma hay un espíritu y ese espíritu es chispa divina. Y esa chispa divina se puede ir. Y he escuchado tantas versiones, Patrick, que hay un domo físico, un domo electromagnético y que no hay manera. Me ha dicho gente, no hay manera. Y le digo, creo que si me dices que no hay manera es pero perdóname, pero yo tengo otra idea, que sí hay manera y sí de seguro, no digo que yo lo vaya a hacer, pero me estoy preparando día tras día para que cuando llegue ese momento, si mi elección, mi petición, mi deseo, mi ser quiere dejar este sistema, ¿no? Eh, Porque al final creo que te convencen, Patrick, como bien dices tú, sí, primero que todo, lo que has dicho, totalmente de acuerdo, te presentan a Jesucristo, al profeta Mahoma, no son ellos de inicio. O sea, por más que los adores, no son ellos. Luego, si eso no funciona, entonces ya si trascendió tu madre, si trascendió tu padre, si trascendió un hijo, una situación así, muy difícil. Llegan y te presentan estos hologramas, no son ellos tampoco, invitándote a que vayas con ellos al cielo, una situación que te despierte, porque te controlan, te están leyendo de alguna manera, probablemente con las entidades que tuviste ahí adjuntas, te están leyendo por dónde. Y al final creo que es un juego de no, gracias, no, 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 no. Yo sé a dónde voy, ya me dejan ir, ya me voy. Y muchos dicen que si llegas con ese convencimiento, ni intentan gran cosa. Dicen, no, este no, este no, este que se vaya porque al final no lo vamos a volver a meter. Que pienso yo que el proceso de reencarnación intentan de alguna manera decirte, mira, yo sé que sabes ya cómo es, pero regresa una vez a que arregles cosas que hiciste. Que no es cierto porque nunca acabaríamos, Patrick, ¿estás de acuerdo? Tal cual, si es una de las grandes estrategias arcónticas, reyes del engaño, estos utilizan mucho la reencarnación. Antes el ser humano tenía un promedio de vida sobre los 100 años. Sin embargo, claro, era más posible, o la posibilidad era mayor para el humano poder adquirir conocimiento y entender de qué trata esta jaula holográfica. Sin embargo, claro, las entidades arcónticas redujeron esa cantidad de años de vida. Pero por mucha conciencia que vaya tomando la persona, cuentan con este último recurso las entidades regresivas de resetearte la mente, borrarte todo lo que aprendiste. Que curiosamente la New Age te dice de que vienes acá a evolucionar, a adquirir conocimiento, pero claro, te lo borra. Entonces también hay una inconsecuencia, como también ahondan muy poco en este propio tema, la reencarnación. Te van a decir, no, es un distractivo. Si supiste de que fuiste padre, dejaste hijo en tu vida anterior o quedó estos temas pendientes, entonces te va a agobiar, no presta atención. No, es vital entender de qué trata la reencarnación y cómo es un mecanismo favorito, o uno de los mecanismos favoritos de las entidades regresivas, para que el humano siga retornando, para borrarle la mente, para que no recuerde si es que en algún momento casi abre los ojos, despierta, toma conciencia. Entonces le borramos todo y parte de cero nuevamente. Entonces, una estrategia muy utilizada por estas bestias. No les falla. Pero cuando sales empoderado, sales de este juego, te sacas el traje físico, comienzas a resonar con lo que eres en esencia, saliendo del 3D. Pero lamentablemente tienes que pasar por la 4D, donde están estas entidades, para poder seguir hacia la dimensión que te corresponda por frecuencia y vibración. Pero antes que reconozca esa frecuencia y vibración,
te van a mostrar todas estas figuras arquetípicas, el pariente descarnado. Si saliste con alguna creencia de turno, cuando descarnaste y te llevaste alguna creencia de turno, la van a tomar y la van a utilizar para manipularte. Entonces, no es fácil, pero sí se puede. Se puede salir de este holograma y tiene que ver con el conocimiento puro. No se trata de misticismo, se trata de conocimiento. No se trata, como mencionaste, de estar meditando desde las 7 de la mañana, ir a una montaña, andar vestido de blanco, con turbante, encendiendo velitas o incienso. No, es conocimiento puro. Porque esos hábitos New Age los vas a perder para la próxima vida. No es algo que te contribuya para salir de la cárcel holográfica. Solo el conocimiento te empodera. Pero para eso, entender de qué trata el juego, quiénes lo controlan. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Creo que New Age, o sea, no todo lo veo mal, y no, tiene unos conceptos que tal vez sí me adjunto, ¿Sí? pero es como hacer una religión de esto, ¿no? O sea, como querer decir, si no sigues este método, si no haces todos estos pasos, estás sentenciado. Y estoy totalmente en desacuerdo. Un intuitivo, una persona pudiera simplemente fluir, conocerse, entender que es chispa divina, no necesita nada en absoluto y simplemente, como Correcto. dices tú, llega al astral y sabe, va a ir a la dimensión o a la frecuencia, mejor dicho, que tenga que irse, ¿no? Pero yo creo que ahí está lo interesante, Patrick, el astral. Eh, Tanto que se dice el astral, a mí me han comentado es que el astral lo diseñaron los arcontes para adjuntarlo a esta realidad física. Eh, Hay otros que dicen que los astrales o las dimensiones energéticas van adjuntas cuando se tienen experiencias físicas, exactamente, porque ahí es donde de alguna manera tenemos ese doble cuerpo, llamémoslo así. O sea, estamos en el físico, pero estamos en el astral, de cierta manera, ¿no? Tanto así que se dice que los famosos viajes astrales, por ejemplo, Correcto. que de alguna manera, por eso también siento que hay gente que dice es que vi a mi abuelo y todo. Bueno, pues tal vez lo viste en el astral, o sea, en sueños, ¿verdad? Tal vez Luis, tú viajaste al astral, estabas soñando, estabas en el astral y tu abuelo está desencarnado tal vez y está en el astral, vagando el astral, que no es algo recomendable, ¿no? Porque siento yo que el astral es transitorio. Entonces, no estar desencarnado en el astral, pues ni estás reencarnando, ni te fuiste y estás ahí un poquito, muchas veces queriendo regresar a la vida que ya no tienes, ¿no? Estuviste Ujú. muy apegado, tal vez eras exitoso, dinero, tal vez estás muy bien, estás muy contento, mueres de repente en un accidente, una enfermedad rápida, etcétera, y te quedas ahí en el astral diciendo, yo quiero regresar, ¿no? Yo quiero esa vida que, o sea, no la quiero terminar. Y ahí sí no hay posibilidad alguna de regresar. Entonces, ¿qué, qué recomendaciones pudieras dar si nos encontramos, por ejemplo, en un viaje astral o de alguna manera gente que logra llegar, o no sé, que está ahí para Ujú. protegernos y para no tener problemas con estas entidades? De cierta forma, hay un impulso importante en redes sociales y se dan algún tipo de tutorial para poder generar viajes astrales. Si bien hay personas que lo pueden hacer de forma innata, pero hay un riesgo, porque en el fondo te entregas a una dimensión donde estas bestias pululan, donde les es cómodo trabajar. Es como cuando uno va a dormir. Mencionaste también, cuando uno duerme, es cuando más somos atacados. Claro, estamos indefensos y atribuimos todo lo que está pasando ahí a algo onírico, algo mágico o de imaginación, o a un proceso mental que está generando imágenes aleatorias. Y no es así, porque te expones al astral, te expones a las entidades que están ahí. Entonces, por eso reitero la importancia de saber cómo se maneja el holograma o cuáles son estas entidades regresivas que están siempre al acecho. Entonces, al igual que un estado alterado de conciencia, expone o entrega en bandeja o se entrega en bandeja a la persona al astral o a esta entidad regresiva. Cuando ya tienes el conocimiento, no vas a dar soberanía de tu propia divinidad o de tu ser. Por lo tanto, no vas a comprar todo lo que te venden allá afuera. No vas, por mucha benevolencia que se muestre algún tipo de figura, un ser luminoso, no vas a tomar ningún tipo de contrato. Estos acuerdos que uno toma con esta entidad regresiva no son explícitos en el sentido de que te dice, vengo a acecharte, te vengo a implantar, ¿me permites? No, no es así. Ellos van a buscar la forma de que aceptes, como por ejemplo, muchas personas, hay un sueño que es bien curioso. Sueñan que están en su casa y sueñan que tocan el timbre y es el cartero. El cartero le trae un paquete, un regalo, una bolsa, le entrega algo. Al recibirlo, estás tomando un acuerdo. Entonces, esta visión o este sueño
que se ve tan inocente, el aceptar algo de afuera desde lo onírico es tomar acuerdo con estas bestias. ¿Ya? Entonces hay mil formas de que estas bestias van a intentar que tú les des el permiso para acecharte. Ellos siempre buscan el consentimiento. Es parte de los acuerdos entre la luz y la oscuridad, de las armonías que existen entre las diversas dimensiones o de la creación. Siempre van a buscar que tú les permitas el acceso. Y eso, obviamente, es lo que desconocemos porque ya se los dimos hace muchas vidas atrás, desconocemos cómo fue, por qué fue, en qué circunstancia ocurrió. Por lo tanto, eso nos somete o somete a la mayoría de los seres humanos en esta línea de vida actual. Y eso es lo que hay que descubrir. Eso es lo que hacemos con hipnosis interdimensional, saber qué hay detrás. Y una vez se descubre, obviamente, se genera la eliminación de las bestias, que normalmente son grupos, desde la jerarquía hasta su peón, son eliminadas. Se retiran los implantes, artefactos, dispositivos que están generando complicaciones mentales en la persona, daño en su salud, algún conflicto en el entorno, en la dinámica que tiene con su familia. Todo eso inducido por estas bestias, las cuales se alimentan de ese sufrimiento, de ese dolor, de ese maltrato, de esa angustia, se alimentan de esa energía de baja frecuencia, de esa energía endoplasmática. Sí, 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 totalmente de acuerdo que ese es el alimento y por eso me gusta a mí sugerir, no te enojes, no guardes rencor, no, vamos, intenta siempre tener una visión positiva de todo, porque si no lo haces, por más que les estás dando energía, ¿no? Y me lo decía una invitada de Argentina una vez, y lo dijo excelente de la New Age. Dijo, vas a la New Age, meditas cristales, etcétera, meditación grupal o lo que sea. Y luego llegas a tu casa y le gritas a los hijos, te peleas con el esposo y tú, entonces, ¿qué lograste? ¿Qué balance lograste? ¿No? ¿Qué incongruencia, no? O vas en el tráfico y vas gritándole a todo el mundo que se quite, no sonando el claxon o algo. Eh, Digo, yo entiendo que no podemos ser perfectos, ¿no? Pero sí se puede intentar tener una intención de alguna manera entender cómo nos quieren tener. Y siento que lo que sucedió en el 2020 fue un plan de ellos multiversático, por muchos lados. No solo fue una situación médica, sino intentaban meter a las familias todas juntas, hubo un alto consumo de alcohol por la misma miedo y presión que se tenía. Hubo mucha gente que perdió trabajos, negocios y todo, entonces todo eso genera incertidumbre, genera miedo y demás. E intentaron de alguna manera romper la armonía que se tenía, ¿no? Y de seguro como dices tú, claro, claro que lo capturan. Y es algo tan difícil de entender que tú vibrando en el enojo, que tú vibrando en la molestia, que tú de alguna manera no intentando llevar tu día de la mejor manera, tranquilo y en paz, les estás dando, ¿no? Y como dices tú, te buscan de alguna manera. Pero hay algo que dijiste muy importante. Siento que hay gente que no entiende por qué le pasan las cosas, Patrick. Y yo, la única conclusión a la que llego es que han hecho estos contratos de antes, totalmente no lo saben y de alguna manera hicieron pactos que ellos desconocen, no tienen ahorita la mente consciente, de decir, pues vengo a esta vida y voy a pasar penumbras, constantemente voy a estar en conflicto y todo, y siento que se puede romper, como dices tú. O sea, decir, no más, o sea, lo hice bien, ya no lo quiero hacer, lo hice en confusión, lo hice, etcétera, pero mi voluntad es rompo. Y no sé si tengas alguna sugerencia o si se tenga que hacer forzosamente con la hipnosis dimensional, porque sí, hay que tener cuidado de, por ejemplo, con dichos o mantras, no estar hablándole a una entidad, ¿verdad? O sea, estar hablando con nuestra propia energía, no me estoy conectando a, etcétera, nadie, no me estoy apoyando a nadie, yo simplemente estoy diciendo mi voluntad, que yo rompo estos contratos, rompo estos acuerdos, rompo estas creencias y estoy libre de estos compromisos. No sé qué opinas de eso, Patrick. Hay que generar el hábito y el estímulo hacia nuestra propia esencia, reconocerla como totalidad, no solamente saberlo en teoría, sino dimensionar que tenemos la capacidad de crear la realidad. Porque mucha gente que lo sabe, sí, somos dioses, dice, somos hijos del creador, somos un fractal de la fuente, qué sé yo, pero anda invocando, tiene simbología, adora o hace ritos, entonces no es congruente. Entonces, mientras más estímulos reconociendo tu capacidad divina, vas a poder crear y defenderte y atacar y eliminar estas bestias. Se puede hacer. Mencionaste familias, por ejemplo, personas que están sin entender por qué el caos de su vida. Más aún sabiendo de que no le hacen daño a nadie, se portan bien, ayudan al prójimo, están en armonía en casa, tratan de no discutir, pero les va mal, algo sucede.
claro, que vamos a decir que voluntad del creador, del padre que tenga ese sufrimiento de la persona. Entonces ahí es cuando vemos que existen estos acuerdos de línea de vidas pasadas, que lo que hace es que a través de ese sufrimiento, angustia, mal rato de la persona, esa disarmonía, estas entidades se alimenten, experimenten con él, lo sigan implantando a él, al grupo familiar, dependiendo del proyecto arcóntico que tenga la entidad arcóntica de turno. Entonces, el hecho de estar en esta cárcel holográfica ya habla de que tenemos de marca personal alguna entidad regresiva, y eso es lo que hay que identificar. De forma individual, claro, se puede hacer el trabajo, va a ser un poco más largo, pero se puede porque todos venimos de la misma fuente, todos tenemos esa capacidad, pero tenemos que desaprender para aprender, quitarnos dogmas, creencias y comenzar a activar lo que está, lo que tenemos por esencia, lo que trasciende vida tras vida. Eso es lo que hay que activar. Pero mientras se da o viendo otra opción, claro, aplicamos esta técnica y también ayudamos. En el fondo es una puerta trasera justamente para poder liberar a la persona del sometimiento de estas entidades. Sin embargo, como en todo proceso terapéutico, hay una cuota, un porcentaje de responsabilidad de la persona en sostener la conexión con su luz, con su esencia. Y eso tiene que ver con conocimiento. Porque claro, me puedo limpiar, puedo aplicar la técnica o hacerlo por sí solo, pero voy a comenzar a invocar, pedir, rezar, orar, a andar trayendo alguna medallita de alguna figura. Entonces, nuevamente, hipotecas tu soberanía. Estás dando creencia a algo exterior y no creyendo en tu propio poder. Y eso es clave. Por eso hoy día, en este último plazo, existen muchos influencers de la New Age, entre comillas, ¿ya? Que están dando información o tutoriales para que tú te conectes con Pleiadiano, Arturiano, con la nave que viene en camino, que es otra forma de someterte a algo extrafísico y dejar de reconocer y hacer el trabajo responsable de reconocer el camino de regreso a casa, pero activando lo que eres en esencia. Si bien la New Age, como mencionaba, tiene elementos importantes porque te da una explicación mucho más amplia, holística, te da cierta conformidad en lo que la persona está viviendo en el día a día. Bien, pero ahí se aprovechan estas entidades de meter estas verdades mezcladas con mentiras. Antiguamente le funcionaba muy bien la religión, las creencias y dogmas a través de ese estilo o de esa línea, pero la gente se cuestionó en el trayecto y en el camino, entonces tenían que actualizarse y buscar otra forma de seguir engatusando, engañando, encantando a través de palabras de paz, amor, armonía, para seguir o para que el rebaño no se escape. Y eso es lo que está ocurriendo ahora. Pero cuando te das cuenta que está todo en ti, y que hay que activarlo, no solamente, nuevamente, como lo mencionaba, no con la teoría, ejecutar la acción, como lo decían los antiguos chamanes de México, acecharse, ser disciplinado. Y el trabajo es diario. Y la disciplina no tiene que ver con que estés meditando de sol a sol. No se trata de eso. Se trata de conocimiento y verte, acecharte en tus actitudes. El ser humano, por esencia, es luz, paz, armonía, amor, tranquilidad, sabiduría. Todo eso somos por esencia. Pero cuando tenemos un pensamiento intrusivo, cuando tenemos una actitud tóxica, como mencionaste, le gritamos a la familia, al niño, cuando tenemos una actitud negativa, hay que encender las alarmas inmediatamente, porque no es parte de nuestra esencia. Hay algo ahí que está influyendo en que tengamos esa actitud. Y cuando haces esa separación, te sales de la situación. Puedes contemplar lo que está ocurriendo, te puedes salir fácilmente y no enganchar con esa acción, lo cual va a hacer que no generes la emoción que la entidad cóntica espera que le des. Y eso va marcando la diferencia. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y ¿sabes qué siento que es, Patrick? Que como cuando no hay confianza en uno, como dices, ¿cómo no voy a tener la medallita? Digo, ahorita que lo menciono, ¿no? ¿Cómo no voy a tener la imagen del santo este o situaciones así? Porque como que primero que todo nos han inyectado esa programación de que somos menos, ¿no? O sea, que no estamos al nivel y entonces sí dices, sí, sí estás a ese nivel. O sea, eres una chispa divina, sí estás a ese nivel, pero no tampoco va a haber una medalla con tu cara, ¿no? O sea, es la parte bien complicada de explicar. No significa que ahora tú seas el arcángel tal, porque cuántas veces he visto yo gente que dice, es que me contactó el arcángel Miguel y me contactó. ¿Y por qué tan especial? O sea, ¿por qué no a todo mundo? Si fuera así el arcángel Miguel, ¿por qué a ti Correcto. específicamente? Porque sí como es que, bueno, yo tengo una relación con... No, o sea, la divinidad es algo mucho más sencillo. Creo que tan sencillo como el universo no iba a poner pasos o no iba a tener, te adjuntas a esta religión o te adjuntas a esta creencia o no sirven, ¿no? Es algo totalmente intuitivo y natural y hay que tener fe en uno mismo y descubrirse, ¿no? Hay algo dentro de nosotros, hay que descubrirlo y es donde yo siento que no podemos invitar, podemos dar información,
pero es un paso que es personal, que alguien tiene que decir, sí, sí quiero descubrir qué soy. Y entonces, de alguna manera te empieza a llegar, y en mi caso, yo es mucho vía intuición. La intuición es muy difícil de explicar porque no son visualizaciones necesariamente, sí a veces, pero no son visualizaciones en mi cabeza, en mi mente, son sentimientos, es un sentir. Entonces, si descubres ese sentir y descubres de dónde venimos, es donde yo por eso digo, este juego se acabaría. Este juego se acabaría. Llegaríamos ahí al astral y sería, no, señores, o sea, ni me vendan, pero estoy tranquilo, no estoy enojado, ni me vendan nada porque no voy a comprar nada, ¿no? Entonces, porque sí, van a intentar con figuras religiosas, con familiares, con tu culpa. ¿Recuerdas que hiciste esto? ¿Recuerdas que hiciste esto otro? Tú tienes que ir a enmendar. Ahora te toca a ti sufrir. Tú hiciste sufrir, ahora te toca a ti sufrir. Y nada de eso es cierto. No funciona así. Nos ha metido esta idea del karma, que es un castigo y todo. El creador nunca castiga. Lo dijiste muy bien. Un Dios iracundo que castiga y recompensa. Nos recompensó con la creación y nunca nos castiga, simplemente nos ama incondicionalmente. Entonces, ese para mí es el creador, ¿no? Pero queremos que sea como, a ver, ayúdame. No, ayúdate tú. Confía en Correcto. ti. Descubre esa fuerza dentro de ti. O sea, casi creo les quiero decir que cualquier cosa que se propongan la pueden lograr si confían en ustedes mismos. Pero siento, Patrick, que se nos ha programado tan fuerte a que no, eres chiquito, eres víctima, es otra cosa. Quitémonos la estigma de víctimas. Eres víctima, entonces tienes que pedirle al ser superior e inclusive al gobierno. Sin el gobierno estás muerto, ¿verdad? Por eso nos ponen las películas de Mad Max y demás. ¿Qué pasaría si caen los gobiernos? ¿Nos vamos a matar unos a otros? No, quién sabe, tal vez no. Pero toda esta idea que somos chiquitos y que siempre dependemos del exterior, que no podemos. Y yo me atrevo a decir que no necesitas nada del exterior, que solo te necesitas descubrirte a ti mismo. Así es, tal como lo mencionas. El sistema está diseñado para subestimarnos, para bajar la autoestima, para decirnos directo e indirectamente que somos insignificantes. Y además te crean tremendas catedrales para verte más insignificante aún. Entonces hay un primado negativo en la información que te entregan, en lo que ves físicamente. Pero es por eso, estas entidades regresivas se tomaron una gran molestia para crear una puesta en escena para que nos identifiquemos con todo lo que está afuera. Una de las grandes estrategias, como lo mencionabas, el tema de las adicciones, que tiene que ver con los apegos. Los apegos son una de las grandes manipulaciones. Por eso, lo primero que van a utilizar cuando te escarnes es que dejaste a tu madre, dejaste a tu hijo, dejaste tus Ujú. bienes, tus cosas. Entonces, claro, pero yo te ayudo a que regreses, te va a decir la entidad cuántica. Ahora sí, vas a estar bien y vas a vivir en armonía. Y si quieres dinero, también te doy dinero y placeres. Ese es el engaño. Pero nosotros no somos de acá en esencia, no somos de esta cárcel. Y tenemos que aprender a jugar en esta cárcel hasta que salgamos. Pero tenemos que conocer las instrucciones del juego, que es lo que el sistema no quiere que encontremos. Y es importante y clave saberlo. Eh, bueno, muchos son los testimonios que están publicados en la plataforma de YouTube. Diversos casos, tanto de niños como personas de la tercera edad, generando esta liberación, entendiendo de qué forma generó su complicación económica, sentimental, de salud, en el ámbito que sea. Estaban estos bichos atrás, estaban estas bestias. Y el objetivo es cortar ese acuerdo, ese contrato, ese pacto, como le queramos llamar, que nos está condicionando. Cuando se corta ya viene la responsabilidad del humano sostener la conexión con su esencia, con su luz. ¿Por qué menciono conexión? Porque tenemos un fractal de esa esencia dentro de este avatar o cuerpo físico. Pero el otro gran porcentaje está atrapado por estas entidades regresivas. Y ahí viene otro mundo, otro sinnúmero de formas de manipulación de estas entidades, no solamente al cuerpo físico del humano, sino también al humano luz o aspecto luz del humano que está obviamente en una dimensión sutil. Eso es lo que vemos en sesión. Dimensionarlo, entenderlo, de verdad cambia la perspectiva de la realidad. Y el objetivo es que no crean esto, simplemente investiguen, busquen. Porque si aún siguen con sufrimiento, con disarmonía, con problemas de salud, y han hecho de todo, desde el área alopática, lo que ofrece el sistema, desde la New Age, desde el enfoque que sea, y no le ha resultado, hay que ir más allá, hay que buscar la causa de eso, en la etiología. Lo hacemos con medicina natural, como naturópata, pero también hay que trabajar a nivel interdimensional para ir más a fondo de qué es lo que está condicionando a esa persona. Porque la persona, por mucho que incorpore hábitos nutricionales adecuados, suplementos, vitaminas, nutrientes, materias primas que el cuerpo requiere,
la entidad arcóntica dice, "Ven, aún está vigente el acuerdo". O comienza a ajustar los dispositivos, los implantes para que, ok, si le quería causar una patología a nivel hepático, voy a dañarle los riñones ahora. Entonces se va adaptando la entidad arcóntica cuando una persona comienza a despertarse, a revelarse, ¿ya? Claro, no quiere que llegue a eso la entidad. No quiere que la persona se despierte, busque respuestas o se acerque a cierta verdad. No lo quiere. Va a colocar todas las trabas, todos los palitos en la rueda, te los va a colocar justamente antes de que tú quieras liberarte. Por la misma razón, llevamos cientos y cientos de vidas encarnando. Así es, Patrick. Más o menos ya estamos cerca de la hora que típicamente transmitimos. Y Ujú, antes de preguntarte si quieres decir algo más, quisiera hacerte la pregunta si el servicio de la regresión ujú. interdimensional se puede de manera vía Zoom, etcétera, o es presencial en Chile solamente. Están todas las posibilidades abiertas. De hecho, muchas de Ok, las sesiones también publicadas se muestra ahí que el trabajo es online. ok. Atendemos a muchas personas alrededor del mundo. Incluso hay personas que pueden tener cierta duda, por ejemplo. Yo le digo, envíenme un audio al WhatsApp de la experiencia que tienen, lo que les está pasando. Como también pueden solicitar una evaluación y conversamos vía Zoom, vía Skype, y me cuenta lo que acontece y se determina si esto es netamente físico, biológico, interdimensional, si existe alguna intrusión directa de parte de estas entidades. Entonces también está esa asesoría, que la persona tenga claridad de por qué están ocurriendo dichas situaciones. Hay complicaciones básicas de salud que no se puede sospechar, o la persona no puede sospechar de que sea algo interdimensional. También puede serlo, ¿por qué no? Como hay casos más extremos, donde hay personas que nos envían audio y nos dicen, me apagan las luces, veo una entidad, una sombra en la casa, me mueven los objetos, escucho una voz, me soplan en el oído, me abren las cortinas, actividad paranormal directa, que son estas mismas entidades regresivas que la están haciendo, la están provocando. Hasta exorcismo. Simplemente cambia la puesta en escena, pero son los mismos bichos que están atrás, a ese nivel. Entonces, y a las personas les digo que vean las sesiones que están publicadas para que comprendan la dinámica. Si quieren más detalles, pueden contactar a los datos que vas a dejar ahí bajo la Así entrevista. es. Ujú. Nosotros con todo el amor, con toda la vocación, los vamos a orientar, los vamos a apoyar. Y es información importante que tiene que salir a flote ahora. Muchas gracias. Estoy seguro que mucha gente, porque sí, muchas veces, como te decía, hay gente que está navegando, llamémoslo así, en una vida muy que no entiende, porque como se está intentando de todas maneras, se cuida físicamente, está cuidando su salud, toma suplementos, hace ejercicio y todo, y tiene situaciones. Y también a veces nos comparamos, que es natural, somos humanos, ¿no? Que ves a alguien que no le está, nos parece que no se cuida en lo más mínimo, y todo está perfectamente, ¿no? Y todo, de esas personas que parece que tienen una suerte. Y bueno, hay veces que hay explicaciones atrás. No culparnos nunca, porque siento que también a veces caemos en la autoculpa de decir, bueno, yo debo estar haciendo algo mal. No, 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 a veces son cosas que ni siquiera recuerdas, cosas que hiciste en otra vida, en otra situación, en otras circunstancias, y ya las hiciste y hay que dejarlas simplemente atrás. Como que se malentiende esto de romper, como si estuviéramos ahora nosotros jugando sucio, y les digo, no, no, no. Es cosas que hiciste en confusión y todo, que tú ahorita conscientemente dices, yo ya no soy parte. Yo, esto que te prometí, yo ya me deslindo, ya no te lo prometo, ¿no? Y muchas situaciones que quedan tal vez para otra plática si quieres como todos los lineajes. Y se me ha dicho es que hay que limpiar tu linaje familiar. Bueno, es que yo no soy responsable de todo ello. O sea, no vengo a Correcto. arreglar al mundo. O sea, como que te quieren cargar, ¿no, Patrick? O sea, todo, o sea, es que hace 3 generaciones hubo una matanza ahí, entonces Esa todo es la ese respuesta de New karma y Age. Esa es la sí, respuesta sí, de New Age para que no llegues al origen del problema. Entonces la entidad arcóntica con esa respuesta es tan tranquila porque la persona dice y asume, no, que lo mío es kármico. No, es sí, que es transgeneracional. No, es que es el linaje. Claro, y la persona se queda ahí, lo asume y listo, pero no investiga más allá sabiendo de que existe una manipulación atrás de eso, que existe un proyecto arcóntico que la persona en particular tiene que vivir vida tras vida por propia solicitud, petición o acuerdo. Y es impactante lo que ahí sale. Entonces, podemos obviamente hablar de ello en próxima entrevista, como también podemos mostrar lo que ven las personas en trance cuando se enfrentan a estas entidades regresivas, hablando de que ellos ven reptiles, seres grises, dragones, insectoides, metalianos, y en este último plazo a seres que supuestamente son benevolentes, sean pleiadianos, arturianos, antarianos. No estoy metiendo todo al saco, pero hay que tener sí. cautela, porque Claro, discernimiento. existen Sí, sí, sí. asociaciones entre esas entidades con la regresiva. Así es. Sí, sí, yo te entiendo. No.
No estás hablando en absolutos, o sea, eso no significa que Correcto. no haya ya seres de otro tipo. Pues te agradezco Correcto. mucho, Patrick. Muchísimas gracias. La verdad disfruté mucho la charla y ojalá pronto te podamos tener de vuelta a platicar lo que tú mencionas. Sí me encantaría hablar de que nos dieras algunos testimonios de cómo ven estos seres. Y sí, los seres que mencionaste, definitivamente algunos ahí, inclusive tal vez te platicaré una historia de un sueño que yo tuve con un insectoide que se me presentó ahí y que me decía, ahí te lo platico, que me dijo, ya, para ya, y yo, no, yo quiero seguir. Y ya me Te mandó de voy te regreso. voy a dejar la bala pasada, posiblemente el mismo insectoide que te provocó el accidente vehicular. Sí, probablemente, así es. Sí lo pensé así. Bueno, muchísimas gracias, Patrick. Bien, amigo. Y sí, voy a dejar toda la información de Patrick aquí abajo en el video y como un comentario. Y si no, como siempre, con todos los invitados, simplemente escríbame si queda alguna duda de cómo contactarlo. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Gracias, Patrick. Chao. Gracias por llegar a esta parte del video. Esta es mi parte favorita. Aquí es donde te sugiero que descubras quién eres. No eres lo que te han forzado a creer, eres este ser increíble sin límites que tiene vida eterna, fortaleza asombrosa, sabiduría infinita y un corazón grande y hermoso. Todos tus límites siempre serán autoimpuestos. Tu mejor versión en esta realidad está dentro de ti. Tu única misión en esta vida es convertirte en una luz de amor para servir a otros. Esta versión está lista para ser descubierta hoy. ¿Cómo descubres quién eres realmente? El proceso de descubrimiento es personal, nadie puede hacerlo por ti. Habla con el universo y pregunta, ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A qué vine a este mundo? Comenzarás a recibir señales y pistas, notarás cómo tus ideas sobre esta realidad comienzan a cambiar. No más jerarquías, no más competencia, no más quejas, no más dependencia de los demás. Descubrir quién eres significa tu liberación. Tus límites autoimpuestos caerán y estarás listo para entender esta realidad, pero debes ser paciente para permitir que los demás despierten a su tiempo por su propia voluntad. Eso será muy pronto, lo verás, y eso nos llevará a un nuevo mundo. A medida que trabajas hacia tu mejor versión, notarás cómo las viejas emociones ya no te sirven. El odio, el miedo, la rabia, el orgullo, la lujuria, la envidia, la violencia, el juicio de los demás y otras emociones desaparecerán de tu mente y de tu corazón. Entenderás que esas emociones solo sirven a tu mente egoica y no a ti. Por favor, intenta ser comprensivo con los demás que no piensan o sienten como tú. Todos tienen un proceso, nadie tiene la razón y está bien o mal, todos somos diferentes. No te preocupes tanto por tener la razón, siempre. No permitas que el orgullo te impida reparar las cosas con tus amigos y familiares. Es muy importante que disfrutes esta vida con tus seres queridos. Trabaja para reparar las cosas con ellos y deja que los otros decidan. Muchas gracias por ver este video, por favor compártelo, da like y suscríbete. Si tienes algún comentario o sugerencia, por favor usa la sección de comentarios. Para dudas, colaboraciones y si deseas aparecer en el programa, escríbeme a hey@elshowdealex.tv. Gracias de nuevo, por favor no olvides visitar nuestro sitio web www.elshowdealex.tv. Al darme tu tiempo me honras, que tengas un gran día.